eh, repensar un poco o ponerse a sistematizar o tener claro, porque nosotros para armar un proyecto tenemos que tener en cuenta qué es lo que pretendo hacer, qué es lo que quiero alcanzar, a quién está dirigido ese proyecto, qué tiempo de durabilidad tiene, si es pedagógico, si yo estoy adentro de un aula, voy a ver si esa propuesta en relación a las capacidades del alumno, a los estilos de aprendizaje que tengan, ¿sí? A eso se refiere. ¿sí? Entonces las pretareas, digamos, que es lo que ustedes van a ir repensando, pensando y repreguntándose en relación a la propuesta pedagógica en sí, ¿sí? Entonces ustedes van a decir, bueno, a ver, si tengo que armar un proyecto pedagógico para un grupo de tercero y cuarto de educación especial, voy a ir indagando, voy a ir mirando, por ejemplo, a ver qué estilo de aprendizaje tiene este grupo, qué capacidades han logrado desarrollar hasta el momento, cuáles son las barreras que identifico, qué tiempo le voy a dar a este proyecto, cuál es el fin, cuál es el objetivo, cuál es la meta que voy a alcanzar con esto. Entonces, a partir de todas esas preguntas que se van armando, seguramente van a tener la respuesta a esas preguntas, van a poder armar su Canva y después el ABP. Acuérdense que, ¿qué es el Canva? En Canva en realidad es la presentación del proyecto. Ustedes miran el Canva y lo que ven ahí es un resumen de lo que se va a hablar después en el proyecto. Entonces ustedes van a tener esas 3 columnas que son fundamentales, ¿sí? Que algunas habían puesto un poco más de información que otras. Yo siempre les digo que la planificación docente es una guía, ¿sí? Por ende, te tiene que realmente servir, porque si no nos sirve de guía. Y que cada uno le da la impronta personal, pero no pueden faltar componentes. Eso es muy importante. No me puede faltar en mi presentación de proyecto cómo voy a hacer las valoraciones de los chicos, por ejemplo, o más presentación personal, ¿sí? O qué saberes voy a desarrollar a partir de esta propuesta. Eso es fundamental. Pero uno le puede agregar o poner más recursos, más estrategias metodológicas, porque eso me lo va a ir definiendo cada grupo. ¿Hay alguna pregunta en relación a las pretareas? No, profe, yo a mí se me había hecho confusión entre las pretareas y las preguntas guía. Ahí se me había hecho lío a mí. Ah, bien. Claro, porque en realidad también tienen una relación. ¿Por qué se te había hecho lío? Porque en realidad son preguntas, justamente. Pero en este Claro, caso son las preguntas que yo como docente para elaborar mi propuesta. Yo tengo que saber, por ende voy a indagar, voy a buscar información, voy a observar para después tener todo ese bagaje de información para hacer como una propuesta de trabajo. Y después, cuando ya empiezo a tener en cuenta esto en las pretareas, voy a tener en cuenta en esas pretareas los intereses de los niños. Por eso tienen relación a esas preguntas que vos vas a hacer después, a las preguntas guía. Porque seguramente en esa pretarea, vos, no es que yo siempre les digo, no es que se haga, termino esto y empiezo aquello, es como que se da en forma simultánea todo. ¿sí? Yo estoy planificando y seguramente me estaré haciendo preguntas en cuanto al tiempo y qué sé yo, y también voy a estar indagando cuáles son los intereses de los chicos, es decir, que se da en forma conjunta, no es que uno diga, bueno, de lunes a viernes voy a hacer las pretareas, después voy a hacer, no, es como cuando uno se pone a planificar, todo eso se vuelca en la mesa, digamos, y uno va a tener en cuenta todas esas cosas que necesito para planificar. Las preguntas claro. guías son las preguntas que ustedes, una vez que están con el grupo, ¿sí? Ustedes van a ir propiciando el espacio para que se den esas preguntas. Yo siempre les digo que más allá que la BP y que el diseño y que el DUA dicen de que los niños hay que trabajar a partir de los intereses, muchas veces nosotros tenemos que provocar de alguna forma eso en el alumno para ir encaminándolos, principalmente en educación especial. Ustedes imagínense, ahora solamente hemos estado trabajando con alumnos de primer y cuarto con dificultades, de nivel inicial con algunas dificultades, pero no hemos ido a trabajar con moderados, digo, con las secciones de multidiscapacidad. Y en esos casos, ya la pregunta, guía y todo esto que es trabajar sobre
lo que los chicos quieren muchas veces tiene que ver con lo que los chicos necesitan, más que lo que quieren porque no pueden expresar sus intereses. Multidiscapacidad, sus intereses estarían relacionados al nivel de alimentación, al nivel de la movilidad, a nivel del disfrute, ¿me entienden? Sí, profe. ¿Me entienden? Sí. Sí, Entonces, ahora bueno, eso, sí, profe. Ajá. bueno, una vez que armamos nuestros informes, una vez que armamos el informe grupal diagnóstico, que en este caso yo se los he dado a ustedes, lo ideal hubiera sido que ustedes hubieran podido vivenciar esa etapa de un grupo de alumnos y armar su propio informe, pero lo vamos a hacer en forma virtual. Después, yo les he dado esto y ahora les voy a compartir otros informes, que no es lo ideal, porque en realidad yo siempre digo que a mí me gusta que ustedes primero participen y después vean lo que tenemos, pero en realidad ahora no lo podemos hacer por la no presencialidad. Ustedes van a poder armar su propio informe, teniendo en cuenta un montón de aspectos que hay que tener para elaborar un informe. No sé si ustedes han tenido posibilidad de verlo con el profe Claudio el año pasado, de los componentes de un informe. ¿Qué es lo que tiene que tener, qué no? ¿Cómo se redacta? El año pasado hacíamos un informe grupal del grupo que nos tocaba para hacer la intervención. Bien. En ese informe grupal seguramente el profe les habrá recalcado la importancia, por ejemplo, de que se escribe en tercera persona, que no damos opiniones personales, es decir, que no hablamos desde la subjetividad, que tenemos que hablar con terminologías adecuadas, ¿sí? Esa parte las vieron con él, hicieron un informe grupal, seguramente, él es muy quisquilloso en la parte de la redacción. Sí, Siempre encuentra algún error yo me acuerdo de que redacción. Bien. Un poco ustedes ya tuvieron este acercamiento a los informes, entonces un poco vamos a traer esa información, ¿sí? Lo vamos a compartir a través de un foro, ya van a ver que el profe Claudio va a abrir un foro y vamos a hablar de informes, vamos a hablar de ABP, y la idea es que empecemos a compartir nosotros la instancia de cómo se arma, cuáles son los componentes de un informe, cómo se redacta, qué tener en cuenta para la elaboración de informe. Bueno, una vez elaborado el informe y hemos empezado a armar todo esto que son las pretareas, ya nos podemos sentar a la mesa con todo ese bagaje de información y armar nuestro Canvas. Entonces ahí vamos a tener en cuenta toda esta información que teníamos. El tiempo de durabilidad que va a tener este proyecto, ¿sí? El tipo de evaluación que vamos a hacer, que será formativa y que tendrá que ver con las rúbricas y con los portafolios o con el registro anecdotario, ¿sí? Con el instrumento que ustedes consideren. Y vamos a ir armando los desafíos, ¿sí? A través de esas preguntas guías. El Canva, que yo les vuelvo a decir, solamente es una presentación, lo visual, de lo que viene después para armar el ABP. Entonces yo acá ahora solamente les he pedido a ustedes que analicen un informe diagnóstico grupal, para que tengan idea más o menos cómo es un grupo, y a partir de eso armen como la vista del proyecto. Después le vamos a ir sumando información y vamos a poder armar nuestro ABP. Entonces, las chicas habían leído los otros días los dos informes que teníamos, y habían hecho un primer grupo, la presentación de su ABP, ¿sí? Ahora, el grupo que queda tiene que hacer la presentación, y no pueden, hay una de las chicas que me había puesto que compartiéramos pantalla. No tengo la computadora, entonces no puedo compartir nada, porque el teléfono encima ni siquiera tiene cámara ahora ya. Soy re pobre, pero ya me van a llegar los insumos. Es terrible. No, ¿saben qué? Se mueren los equipos, se cargan tanto de información que lo han tenido que... Me dice, no es que te rota la computadora, la tenés que resetear completa, sacarle un montón de cosas porque ya no da abasto. Entonces por eso se apaga. Imagínense, igual, tampoco es tan nueva, le tenía que pasar eso. Así Se va a tener que que comprar no puede. computadora. Pero chicas, si no hay en Malargüe. Ya fui a un Simundo y fui. Ay, pero si no tienen memoria y no tienen capacidad, no me sirve.
Claro. Así que no sé qué pasa con los insumos tecnológicos en la, Y además ya la de eso, mueblería. salen carísimos. Y sí, yo creo que me va a salir terriblemente caro, pero tampoco puedo estar sin Pero han compu, el llegado, teléfono. profe, porque mi papá trabaja en la mueblería y dice que le llegaron la semana pasada, pero bueno, valen 40.000. Y la última que tenían valía 22.000 y no tenía memoria. Me dice, ¿para qué la quiere? Y para esto, no le sirve. Bueno. No, sí, ahora sí han llegado, así que le aviso. Entonces voy a tener que volver. Y me voy a tener que gastar la plata. Encima no nos pagaron el aguinaldo. Así que... Ustedes quieren ser docentes. Piensen realmente si quieren ser docentes. Chicas, las que tengan para compartir, o si no lo van explicando, si no lo podemos compartir pantalla, no importa. Ustedes dicen, a ver, en la columna central, este es el producto final, esta es la pregunta guía, nos lo van explicando. Y después igual ustedes como lo suben ahí a la plataforma, yo no puedo ver. Bueno, profe, nosotros con Bernales somos las que tenemos problema porque primero mi teléfono tiene un virus y segundo ella con su computadora no puede compartir pantalla para poder explicar cómo hicimos nuestro Canvas. Ese fue nuestro problema. Sí, yo no me acordaba, sí, una de las chicas me escribió, creo que vos. Sí, yo le escribí para avisarle porque como lo corregíamos entre todas, para mandárselo si usted podía compartirlo, pero bueno. Yo no puedo, chicas, porque... Bueno, no sé, Mariana, si querés ir leyéndolo vos porque yo no lo encuentro todavía. Si lo podés ir explicando vos. Bueno, para que se me cerró. Profe. ¿Sí? Nosotros le agregamos cosas al informe. Sí, a ver. Por ejemplo, veo que decíamos que no era un informe muy completo. Bueno, le agregamos que se encontraban, era de nivel inicial. Le agregamos que se encontraban en la etapa preoperacional con respecto a sus edades, pero de acuerdo a sus capacidades, por lo que nosotros fuimos leyendo, prevalecen en la sensorio motriz. Esa fue una de las cosas que le agregamos al informe. Bien. A ver que voy a buscar qué más le agregamos. Bueno, le agregamos el estilo de aprendizaje. Sí, ¿qué le pusieron? Le pusimos que era kinestésico y también le agregamos las inteligencias múltiples, que también que las que predominaban a modo general era la inteligencia musical y corporal kinestésica. Bueno, esa fue una de las cosas que agregamos. Tengan en cuenta que cada una de estas cosas, entonces, que ustedes le han agregado, que les van a servir pues, justamente para el ABP, cuando armen su secuenciación didáctica, si ustedes han visualizado esto, ya les van a ver que la propuesta que ustedes hagan tienen que tener relación a esos puntos. ¿Sí? Si es, por ejemplo, auditivo, voy a trabajar con actividades en relación a eso. Si es kinestésico, voy a trabajar con actividades que estimulen o que partan a partir de esto que es su estilo de aprendizaje, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el informe, porque el que redacta bien un informe se puede ir tranquilamente sabiendo que el maestro que lo tome se va a dar cuenta de dónde tiene que arrancar con el grupo, si no es volver a empezar siempre. Eso siempre pasa cuando hacemos malos los informes y tienen un mes para hacer el informe diagnóstico, que es lo que se da en educación,
el maestro justo se enferma, toma una licencia por 30 días, toma un suplente. Y el suplente lee el informe y no entiende nada, pero no sabe cómo está, qué características tiene ese grupo, y tiene que volver a empezar. Entonces pide nuevamente un tiempo para hacer un diagnóstico. La cosa es que vuelve el maestro que tenía anteriormente y el chico perdió 2 meses de clase, en teoría. ¿Me entienden? Entonces por eso es tan importante la redacción y hacer un informe bien detallado. Es muy importante, aparte porque marca la trayectoria del chico, les va a permitir armar una buena planificación en relación a eso, ¿no? Bueno, Sí. ¿algo más que Bueno, agregar, chicos? Sí, le agregamos que ya tenían adquirida la laterización porque, bueno, en el informe decía que reconocían el esquema corporal. Entonces, a partir de ahí también podemos trabajar esa parte. Le agregamos también sugerencias grupales. Y principalmente el aprendizaje a través de vivencias y experiencias. Sí. ¿Me escucha? Sí, los escucho un ruido también, pero no sé si es porque llegan tantos mensajes a mi teléfono. Bueno, otra cosa que le agregamos en la sugerencia fue considerar los estilos de aprendizaje y las inteligencias múltiples que no estaban en el informe, considerar las etapas también en las que se encuentran, teniendo en cuenta las edades y las capacidades. Convocar a las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tener en cuenta las barreras a la hora de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, trabajar también educación emocional. Bien. Ahí cuando ustedes agregaron esas barreras, ¿pudieron poner alguna? No. Ah, sí, me parece que... No, lo que pasa es que ya estaban en el informe algunas. Ah, bien. Como barrera está en el informe lo de su atención, que es lábil. Esa sería una barrera. Una barrera. Una barrera, ajá. No me acuerdo que hayamos puesto otra. Lo de la motricidad, la orientación la de la espacial. motricidad. Ahí están las barreras, pero están muy centradas en el sujeto. Acuérdense que las barreras que tenemos que identificar son las del exterior, digamos. Si nos centramos en el sujeto con su discapacidad, son las barreras que tenemos que eliminar para que él pueda acceder al conocimiento. Un ejemplo de barrera física, por ejemplo. Un ejemplo de barrera física sería que el espacio áulico es una barrera física, ¿sí? Por ejemplo, inadecuado es inadecuado porque es chico, porque tiene poca luz, porque el chico está sentado al final y no ve. Es decir, eso son barreras físicas, o la rampla para acceder al espacio, o bueno, depende un poco de la discapacidad del alumno. Pero después tenemos varias barreras, ¿no? Para identificar. No sé si ustedes han visto algo de barreras, chicas, si no yo se las voy nombrando y ustedes tendrían que ir tomando apuntes. ¿Todas tienen para tomar apuntes? Sí, yo estoy tomando igual, profe. Bien. Sí, profe, igual las nombró la clase pasada. Bien. Ah, profe, las nombró la clase pasada. Bien, entonces no me detengo con eso, pero más o menos las ubican, porque la idea es que después, cuando ustedes hagan el ADP, ¿sí? Ustedes las tengan todas y puedan ir desarrollándolas, ¿sí? Sí. Bueno. Bien. ¿Qué más, chicas? ¿Qué más agregaron ahí? Bueno, trabajar educación emocional y trabajar rutinas en nivel inicial. Bien. Bien. Después, y entonces, ¿cómo las armaste preguntas guía? Bueno. El Canvas lo armamos en el centro, pusimos un Mickey, lo hicimos diferente en el formato, ¿no? Pusimos un Mickey porque, bueno, es muy infantil. En el centro pusimos el producto final y como producto final pusimos la salida a la granja, teniendo en cuenta los intereses de los chicos que les gustaba hacer actividades al aire libre. En la columna de la derecha
pusimos los recursos y el agrupamiento. Como Sí. recursos ¿Qué pusieron pusimos en el recursos materiales didácticos y recursos humanos. ¿Eh? En los recursos materiales pusimos disfraces, porque vamos a hacer actividades con disfraces. En el didáctico pusimos la música y en recursos humanos pusimos personal de la institución. Bien. Ahí no detallaron personal, ¿quiénes? No detallamos. Por ahí cuando ustedes trabajan en los niveles iniciales, los que trabajen en nivel inicial, secciones de multidiscapacidad temprana, trabajan muy a la par con el equipo de apoyo a la inclusión, ¿sí? Con el equipo de orientación de la escuela, con la psicóloga, la psicopedagoga. Entonces, por ahí muchas veces todas las propuestas pedagógicas van siempre como acompañados con algún profesional. Ejemplo, si ustedes tienen un grupo de alumnos, de 6 alumnos tienen 2 con dificultades motoras, seguramente Martín Castro entra a la sala para orientar al docente, porque en realidad no se lleva al chico para hacer alguna terapia personalizada, sino que orienta al docente para trabajar la postura, para trabajar la movilidad, para trabajar, ¿sí? Entonces, siempre cuando ustedes armen una ABP en los niveles iniciales, seguramente en esos recursos se van a apoyar en los equipos técnicos, ¿sí? En los equipos de orientación de la escuela. Les digo, Sí. para que ustedes tengan en cuenta, qué sé yo, si tenés psicomotricidad, es decir, si tenés una psicomotricista dentro de la escuela, que generalmente eso se dan con jornadas extendidas, los chicos del nivel inicial siempre entran a jornadas extendidas. Entonces ahí tienen como apoyo a la psicomotricista. Todo lo que sea, por ejemplo, de psicomotricidad gruesa o psicomotricidad fina, seguramente la van a trabajar juntos. Bueno, en el agrupamiento pusimos trabajo en equipo, Sí. porque por lo general en jardín de infantes se trabaja siempre, por lo que yo pude observar, que se trabaja siempre en grupo. Sí, sí, sí. Entonces pusimos, perdón, entonces pusimos trabajo en equipo. Como difusión pusimos una muestra coreográfica. Uh-huh. Y en las tareas, reconocer tipos de animales y conocer dónde viven. Bien. En la otra columna pusimos las capacidades, los estándares de aprendizaje y el método de evaluación. Bien. Ahí, En las capacidades, sí. Ahí en esto vos pusiste ahí en las tareas. Nombrámelas Sí. de nuevo, ¿cuáles pusieron? Reconocer tipos de animales y conocer dónde viven. Uh-huh. Conocer tipos de animales. Uh-huh. Bien. Porque de la otra vez, sí, bueno, está bien, porque es para un nivel inicial, yo creo que sí. Bien. Bien. En relación a eso, cuando ustedes pongan cuando ustedes empiecen un modelo que van a hacer de planificación, pero cuando ustedes vean eso de las tareas, para ello a lo mejor cuando desarrolles un poco más tu ABP y lleguemos a la secuencia, te vas a dar cuenta que ahí podemos agregar algunas otras tareas, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo cuando lo vamos armando a la ABP. La difusión es una muestra. Sí, es una muestra. ¿Y qué van a hacer En la muestra, chicos? Sí, en la difusión. ¿Qué sí. van a hacer ahí? La idea era, que le decía que los recursos eran los disfraces, que hicieran una coreografía de animalitos y la mostraran en la institución a los padres, al nivel primario. Lo que no Bien. especificamos, perdón, profe, que me meta, que no es que la coreografía va a tener como pasos, sino que vio que cuando son tan chiquititos generalmente, como también en el informe decía que era kinestésico, les ponemos música y saltan, hacen lo que a ellos les gusta, no pusimos como que iban a seguir un...
algo como decir primer paso, mover los brazos. No, es como algo que ellos lo que quieran en esa muestra. La idea es verlos que se muevan. Exacto. Bien, bien, bien. ¿Ahí han puesto evaluación, chicos? Sí, el método de evaluación que elegimos, la rúbrica. ¿Solamente la rúbrica? Sí, solamente la rúbrica pusimos. ¿Qué tiempo ustedes van a darle a este proyectito? Y nos acordábamos que usted había dicho que no más de 3 meses, así que menos de 3 meses seguro, pero no especificamos el tiempo. Sé que sabíamos que era menos de 3 meses, tratando de llegar a la temporada estival vendría a ser para poder salir con los chicos. Se podría trabajar esto suponiendo en el invierno para ya cuando estén los días lindos llevarlos a ese lugar. Bien. Por ahí entonces coloquen el tiempo estimado. Bueno, dele, Tiempo, bueno. 2 meses del proyecto, porque ustedes lo tienen, esos son las tareas. Nosotros no podemos planificar una actividad si no sabemos el tiempo que nos va a llevar, ¿sí? Ustedes siempre tienen que tratar de diagramar en el tiempo la propuesta pedagógica. A veces nos quedamos como cortos, porque no hemos pensado realmente cuánto puede llegar a durar esto, ¿sí? Y a veces nos falta, ¿sí? Es decir, nos faltó más tiempo o se nos terminó antes la propuesta pedagógica. Entonces en eso tenemos que como que repensar bastante, porque eso va a determinar en el producto final, tiene mucho que ver esto, ¿sí? Entonces traten de repensar eso, el tiempo de la planificación. Profe, y yo creo que tiempo... para un mes y medio está bien, porque si no, también en el nivel inicial vieron que tienen un tiempo atencional bastante corto, más en educación especial, que tienen que ser actividades muy variadas, por lo mismo, por la atención lábil, por toda la problemática que tienen. Entonces por ahí redundar siempre en lo mismo, si por ejemplo sea los animales, llega un momento que los chicos ya no quieren más y uno tiene que pasar a otra actividad. Entonces, cuando hablamos de grado, realmente los maestros en grado hacen que dure su planificación de 2 a 3 meses, pero es en grado, porque ellos se pueden mover con lengua, con matemáticas, con sociales. En los niveles iniciales, por ahí, en la escuela especial estoy hablando, ¿no? No estoy hablando de las escuelas comunes. Sí, por ahí siempre depende, siempre dentro de la escuela usted. Dentro de la escuela especial, por ahí las chicas, salvo que armen un proyecto donde involucren muchos procesos de aprendizaje, ¿sí? Con muchos campos de experiencia, dura 2 meses. Pero más de eso es muy difícil que lo lleven a cabo, porque los chicos, si no, es como, es muy rutinario. Igual acuérdense que también tiene que ver con la propuesta que hacen. En los niveles iniciales, recuerden el trabajo de las rutinas, que no sé si ahí ustedes lo han puesto. Los chicos trabajan rutinas. Y trabajan la anticipación de las actividades. También es importante saber anticipar, más en los niveles iniciales. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué vamos a hacer después? ¿Sí? Para que ellos como que se van acomodando en los procesos de aprendizaje. Y vieron que son actividades como muy cortitas. Sí, es verdad. Entonces, y que tienen que abarcar todo lo que es lo del lenguaje, la comunicación, la psicomotricidad, esquema corporal, orientación, siempre como que están rondando en ese ambiente, y la suma de conocimientos que tiene que ver con esto. Es decir, a ver, si trabajo los animales, no solamente voy a trabajar que ellos reconozcan o nombren o identifiquen, sino también que puedan hacer los sonidos de los animales. Estoy trabajando las onomatopeyas, estoy trabajando la conciencia fonológica, estoy trabajando todo eso que es necesario para después los que puedan iniciar en la alfabetización propiamente dicha, y los que no, seguiremos trabajando esto para encaminarlos sobre lo que nosotros llamamos las habilidades sociales. Vieron que hay 2 grupos en la escuela, los que van avanzando en lo pedagógico, los que vamos
trabajando en forma paralela sin perder lo pedagógico, pero vamos más hacia la habilidad social, en la que ellos se puedan servir solos el té, que puedan ir al baño solos, que se limpien la nariz solos, que coman tranquilos y bien. Entonces todas esas cosas son dos realidades diferentes dentro de educación especial. Ajá. Bien, me gusta la propuesta, la tengo Profe, que ver. ¿le puedo hacer una consulta? Sí. El tiempo dentro del Canvas, ¿en qué parte iría? ¿Dentro del producto final, en las tareas? ¿En qué parte dentro del Canvas? ¿O eso ya puede ir en No, después generalmente a de...? veces lo ponen dentro del cambio y dice tiempo, y me ponen el tiempo, y si no, cuando empiezan el ABP, lo primero que marcan es el tiempo. Durabilidad del proyecto, tal tiempo. Acá el profe Claudio quiere subirse a la reunión, así que lo vamos a sumar, ¿les parece? Bueno, profe. Él se va a sumar ¿para qué? Antes de sumarlo le voy a decir para qué. Porque en realidad queremos ver las propuestas que ustedes hagan, ¿sí? La propuesta que ustedes hagan, la idea es que dentro de la didáctica de ciencias naturales él los pueda ir como ir orientando, les puede articular entre la didáctica y la práctica. Entonces, por ejemplo, ustedes que ven esto de los animales, por ejemplo, a ver qué en nivel inicial, qué tengo que ver en el nivel inicial en relación a la ciencia. Y justamente me decía él que él está también con esa propuesta de poder ver el DCP, de poder hacer la selección de los aprendizajes. Así que si se suma está bueno también. Sí. Profe, como método de evaluación, entonces también podríamos poner la observación continua y seguimiento. Sí, exactamente. Bueno. También puede ser un método también, porque ustedes en nivel inicial generalmente los maestros redactan bastante, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es, por ejemplo, hacer un seguimiento a través del seguimiento de informes, que lo hacen permanentemente. Entonces, eso también sirve como proceso de evaluación, porque ellos revén sus anecdotarios y pueden ver, bueno, a ver dónde estaba, cómo estaba, cuándo, por ejemplo, conductas disruptivas, cuándo se provocan, cuándo no, cómo llegamos a la calma, y ellos todo lo van como registrando en ese anecdotario, y también sirven como un elemento de evaluación. Pero la rúbrica siempre nos acompaña. Sí. Ajá. Bueno, profe. Bueno, sigo yo. Los estándares de aprendizaje, bueno, es lo que mencionan los ejes de la educación inicial, que pusimos construcción de la identidad personal y social, de la comunicación y los lenguajes, ambiente natural, social, cultural y tecnológico. Y bueno, por último, las capacidades, que serían las que entran acá: la comunicación, aprender a aprender, trabajo con otros, compromiso y responsabilidad, que era también lo que hablaba usted recién, de lo que ellos tienen que aprender a hacer solitos también. Autonomía, en relación a las habilidades. Claro. Ajá. Ahí se ha sumado el profe Claudio. No me equivoco. Hola, Claudio. Hola, Vero, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo están? Te estoy quitando tu espacio, me parece, Claudio, ¿no? No, pero es que al final no pudimos terminar de definir, pero la idea para hoy era compartir un ratito para que viéramos lo de la secuencia didáctica con los casos que habían tenido en prácticas, para que también ustedes puedan ir viendo y puedan ir relacionando las materias y puedan ir llevando a cabo este ejercicio de que todas las materias que ustedes vayan a ver convergen de una u otra forma en prácticas. Bien, yo les había comentado a las chicas que justamente al comenzar la clase les había dicho que habíamos estado charlando, Claudio, para ver justamente esta articulación, y que justamente las chicas ya han hecho un análisis de 2 informes que yo les mandé. Uno es el que me